Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y en este canal hablamos sobre finanzas personales, bolsa de valores, fibras, ETFs, criptomonedas, consejos, noticias y mucho más. Así que si este tipo de contenido te gusta, considera suscribirte. Además de que si este video te llega a gustar, llegas a encontrar valor en él, agradecería muchísimo me apoyes con un like y me dejes un comentario en la parte de abajo. Hoy vamos a estar platicando sobre los que yo considero personalmente los 5 mejores ETFs de Vanguard. Vanguard es esta emisora tan famosa y realmente antes de empezar quiero mencionar que no me están pagando, únicamente creo que sus ETFs son muy buenos, tienen gran combinación de diferentes empresas y además sus costos administrativos son muy bajos. Hoy vamos a estar analizando 5 que yo considero los mejores y que definitivamente podrían ser un portafolio por sí mismos. Antes de empezar, por supuesto, si aún no abres tu cuenta en GBM Plus y quieres empezar a invertir, usando el enlace de la descripción, abre tu cuenta, deposita 100 pesos y en un mes recibirás una acción completamente gratuita con un valor de entre 250 y 350 pesos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. El primer ETF del que vamos a hablar el día de hoy es VTI. Básicamente este ETF vale 4,980 pesos al momento que estamos grabando esto. Obviamente los precios, si tú estás viendo en un futuro, pueden cambiar, pero definitivamente puedes ver este video en el futuro sin ningún problema porque estos ETFs son para cobrar literalmente toda la vida. Este ETF de VTI básicamente tiene aproximadamente 1000 empresas. Tiene las 508 empresas del S&P 500, del S&P 500 y además tiene otras 500 a 600 empresas de Mid Cap. ¿Esto qué quiere decir? Que son empresas de mediano tamaño que pueden tener más riesgos, pero también mucha mayor ganancia. Es importante mencionarte que, por ejemplo, antes de que Tesla fuera introducido al S&P 500, este ETF de VTI sí tenía Tesla y por algo subió también bastante, cuando Tesla se multiplicó más de 15 veces. Es bien interesante este tipo de propuestas que nos dan los pilares fuertes de las primeras empresas del S&P 500, más el S&P 500 completo, más 500 a 600 empresas de mediano tamaño. Es un ETF sumamente diversificado que tiene el famoso costo de administración de Vanguard del 0.03%. Básicamente estarías pagando $3 por cada $100,000 invertidos, lo cual es increíble para las comisiones que se manejan hoy en día. Este ETF tiene un dividendo actual de 1.22% anual. Eso quiere decir que cada año tú vas a recibir un depósito equivalente al 1.22% de todo el dinero que tengas en este ETF. Recuerda que al ser dividendos extranjeros es recomendable tener el formato W8BEN en el que vas a notificar al gobierno de Estados Unidos que vas a tributar esos ingresos en México. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, ellos te van a hacer una retención en Estados Unidos y cuando llegue el dinero a México te van a hacer una segunda retención. ¿Vale la pena o no adquirir este formato? Depende si este se paga solo por los dividendos o también podrías considerar invertir desde Bursanet, donde te dan el formato completamente gratis. Pero al fin del día esa es la decisión de cada uno. VTI ha tenido un rendimiento promedio anual de entre un 11 y un 12% y sus principales 3 posiciones son Microsoft con un 5.24%, Apple con un 4.95% y Amazon con un 3.05%. Vamos a pasar con la siguiente opción. En segundo lugar tenemos a VYM. Básicamente este es el Vanguard High Dividend Yield ETF. Básicamente es un ETF de altos dividendos. Tiene un costo actual de 2,318 pesos. Tiene un costo administrativo del doble de VTI. Esto significa
significa que su costo es de 0.06% anual, que sigue siendo sumamente bajo, de $6 por cada $100,000 invertidos, lo cual sigue siendo baratísimo. Tiene un dividendo mucho más alto al ser un ETF de altos dividendos, pues es algo esperado, del 2.73% anual. Básicamente el dividendo te cubre el costo administrativo y te sobra más de un 2%. Entonces básicamente tienes un 2% libre en teoría y ya estás cubriendo el costo administrativo con el puro dividendo. Además de que sus principales posiciones son JP Morgan con un 3.69%, Johnson & Johnson con un 3.14% y Home Depot con un 2.89%. VYM, al igual que los otros ETFs, tiene o ha tenido un rendimiento promedio en los últimos 10 años de entre un 10 y un 12% anual. En tercer lugar, vamos a hablar de uno de mis ETFs favoritos, que es VT. Básicamente es el Vanguard Total Stock World Market Index Fund o algo así se llama. Y en este ETF podemos adquirir el 50% de las posiciones van a estar presentes en el S&P 500, es decir, en Estados Unidos, y el otro 50% va a estar dividido en el resto del mundo: Australia, Inglaterra, México, el Reino Unido, Francia y muchos otros países. Definitivamente algo súper interesante que nos ayuda a diversificar nuestro dinero de gran forma. Podemos adquirir este ETF desde 2,259 pesos pagando un costo administrativo del 0.08%, que sí, es más alto que los dos anteriores, pero sigue siendo bastante accesible y ha tenido un rendimiento promedio en los últimos 10 años del 11.50%. Además de que sus principales acciones son Apple con un 2.85%, Microsoft con un 2.71% y Amazon con un 1.98%. Hay que recordar que prácticamente todos van a tener las mismas por el simple y sencillo hecho de que ese es el orden optado para el S&P 500. Vamos a pasar con la cuarta opción, que también es de mis ETFs favoritos, y estoy hablando de VOO. VOO es este ETF que justamente se enfoca en las 508 empresas más importantes o más grandes de capitalización de mercado de Estados Unidos, el índice S&P 500. Este ETF actualmente lo podemos comprar desde 8,980 pesos al momento que estoy grabando. Tiene el famoso costo administrativo del 0.03% con un dividendo anual del 1.34%. Este ETF en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio de aproximadamente 12 y 13%, con sus principales posiciones siendo Apple con un 5.92%, Microsoft con un 5.82% y Amazon con un 4.06%. Este es de los ETFs que son más importantes porque te hacen invertir directamente en el S&P 500. Esto ha demostrado ser de las mejores inversiones de toda la historia, además de que requiere muchísimo menos tiempo y muchísima menos de nuestra atención al momento de invertir. En quinto y último lugar, vamos a estar platicando del ETF VNQ, que si tú sigues la serie de portafolio de GBM Plus con 1,000 pesos al mes, sabrás que este es parte del portafolio. Este ETF básicamente lo puedes comprar desde 2,335 pesos. Tiene un costo administrativo un poquito mayor del 0.12%, pero creo que su dividendo lo compensa tranquilamente con un 2.19%. Este ETF básicamente nos ayuda y nos expone a los REITs, que son las fibras americanas, y básicamente es un ETF que tiene dos componentes. Tiene un crecimiento muy interesante de plusvalía a lo largo del tiempo y además nos da este dividendo que ya les comenté del 2.19%. Si tú quieres invertir y obtener grandes rendimientos en bienes raíces, esta sería la opción para ti si quisieras diversificarte fuera de las fibras, por ejemplo. Las principales posiciones de este ETF son Vanguard Real Estate Index con un 11.53%, American Tower Corporation con un 7.49% y Prologis con un 5.62%. Este ETF ha tenido una plusvalía promedio de los últimos 10 años de 12% y a esto hay que agregarle su porcentaje de dividendo. Entonces, de todos los mencionados anteriormente, este es el ETF que ha tenido un
un mejor desempeño y además es súper interesante cómo te diversifica en tantas propiedades. Personalmente creo que si tú quieres empezar un portafolio de ETFs, estas 5 opciones son súper atractivas. Creo que no necesitas más para empezar tu base. A lo mejor podrías considerar cosas como QQQ, que te daría esta exposición adicional a la tecnología, pero yo personalmente soy fiel creyente que dentro de VOO, dentro de VTI, dentro de VYM y de VT ya estamos lo suficientemente expuestos a justamente todas las empresas tecnológicas. Creo que es una opción interesante, puedes empezar a invertir en ellos y yo sé que es mucho dinero comprar un ETF de cada uno al mes, por lo que también recuerda que en GBM puedes abrir tu cuenta y acceder a las acciones fraccionadas, invertir desde 20 pesos en cada uno y pues de esa forma puedes invertir a lo mejor 100 pesos, 200 pesos, 500 y puedes comprar un pedacito de cada uno de ellos. Personalmente creo que si le quisieras agregar más diversificación al portafolio, podrías considerar cosas como economías emergentes, economías desarrolladas que en parte ya están dentro de VT. Podrías irte a un ETF de autos eléctricos como sería iCar, podrías irte a lo mejor con un ETF específico de China o un ETF específico de comercios digitales, de servicios de la nube. De verdad, las posibilidades son infinitas. Pero bueno, creo que estos son los 5 ETFs más importantes en mi opinión de Vanguard. Creo que han mostrado excelentes rendimientos. Vanguard me parece una buena administradora y tiene costos administrativos sumamente competitivos. No lo digo yo, lo dicen los mismos números. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. No olviden darle like al video si les gustó, dejar en el comentario cuál de estos es su ETF favorito y platíquenme cuál otro ETF les gustaría que platique. Muchísimas gracias, no olviden unirse a los grupos gratuitos de Telegram y de Facebook que te dejo en la parte de abajo. Si quisieras seguir el podcast en el que también produzco videos sobre criptomonedas, no olvides revisar la cartera fría. Y por último, si quisieras una mentoría para que te ayude a crear o desarrollar tu portafolio de inversión, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Muchísimas gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.